Amiga, amigo, le voy a hacer una pregunta. Dígame usted, ¿debería el Poder Judicial tener un cambio? ¿Debería el Poder Judicial tener una reforma? ¿Se debería de realizar una reforma judicial en nuestro país? ¿Qué piensa usted sobre el actual de los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Señoras y señores, el presidente López Obrador ha descalificado en algunas ocasiones a algunos de los miembros de pues esta institución. Sobre todo por algunas de sus actuaciones, unas actuaciones que llegan a ser cuestionables y que se notan ciertos favoritismos, incluso hablando de personas que ya se ha comprobado una harta serie de corrupción grandísima y basta. AMLO dice que no confía en los ministros de la Corte y según palabras del presidente, la mayoría viene del antiguo régimen, algo que todos sabemos, que la mayoría de los ministros o miembros de la Corte llevan muchísimos años, han sido transeccionales, muchísimos años. Algunos han estado dentro del Poder Judicial desde antes de estar como ministros de la Corte y llevan una carrera dentro de ahí, pero una carrera estratégica, por así decirlo, porque han sido apoyados por algunos gobiernos. El mandatario aseguró que tiene comunicación con la ministra presidenta Norma Piña porque hay trabajo en conjunto en el que está de por medio el interés general, pero descartó que próximamente se reúnan. Ojo, el tener esta comunicación no quiere decir o indicar que le agrade bastante o mucho al presidente López Obrador Norma Piña. La comunicación se debe de tener, o por obvias razones, y el presidente López Obrador dijo que la nueva presidenta tiene bastante trabajo. Hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción, pues que empiece incluso por el mismo Poder Judicial fue la recomendación del presidente, porque ahí hay bastante trabajo. Vamos a escucharlo. Que limpiar de corrupción el Poder Judicial. Yo creo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción. Pues que empiece por el Poder Judicial. Ya tuvo Tiene bastante trabajo, con todo respeto. Ahí está el Consejo de la Judicatura. Ustedes que son investigadores, mirones profesionales, hagan un estudio de 10 años para acá, no se vayan tan atrás, 20. ¿A cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura? Pídanles ese informe y van a ver que el Poder Judicial es como el castillo de la pureza. Entonces, bueno, ahí lo declarado por el presidente. ¿Usted opina a favor de lo que acaba de comentar el presidente? Mire, es que una de las cosas que pasa dentro del Poder Judicial es que de verdad deja bastante inconforme a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se apoya demasiado a los delincuentes. Y estamos hablando incluso de los delincuentes de cuello blanco con la excusa, con ciertas excusas, incluso una que otra excusa mediante los derechos humanos que pues valga la pena investigarle poquito, porque muchos de ellos ni siquiera se han violado sus derechos humanos, pero se hacen los sufridos, ¿no? Uno de ellos es Juan Collado. Juan Collado ha sido de los beneficiados en ciertas reformas, incluso una de ellas que el Poder Judicial declaró como inconstitucional, que era la prisión preventiva oficiosa a aquellos
que estuvieran relacionados con fraudes fiscales. Y Juan Collado era una de esas personas y salió demasiado beneficiado. Incluso evitó ya un proceso por fraude. Y todo esto gracias al Poder Judicial, que le dio una oportunidad. Ganó una batalla legal. Juan Collado no será procesado por el delito de fraude por los trámites que realizó por desbloquear 76.5 millones de euros en sus cuentas bancarias. ¿En donde cree? ¿Le adivina? A ver, le doy 5 segundos para que escriba dónde tenía esa la nota. Al estilo priista. 5, 4, 3, 2, 1. Eso, seguro le atinó. En el Principado de Andorra, señoras y señores, en donde en estos paraísos fiscales, al puro estilo de los dinosaurios priistas y sus allegados, guardaban una la nota. Un tribunal federal ya confirmó la cancelación del proceso que llevaba a cabo este señor, poniéndolo como víctima. Y en este proceso que se estaba llevando a cabo en contra del abogado del expresidente Enrique Peña Nieto. Y ahí está de beneficiado, señoras y señores. Estos son el tipo de cambios que se debe de hacer para evitar que se sigan pues saliendo con la suya, ¿no? Andrés Manuel López Obrador dice que con Norma Piña como presidenta de la Corte hay más actos que se consideran incluso ilegales. El gobierno acudirá al Consejo de la Judicatura Federal para que se atiendan los casos en que los jueces liberan a quienes consideran responsables de actos ilícitos. Lo que acabo de ejemplificar prácticamente fue lo que dijo el presidente López Obrador, ¿eh? Ahí está, no le miento. Ahí está la nota. Ahí disculpen, andamos un poquito malitos, ¿eh? Ahí se me escucha un poquito la voz un poquito medio rara o que pauso bastante. Andrés Manuel dice, con Norma Piña como presidenta hay más actos que consideramos ilegales. Y entre ellos hay uno de los actos que me parece bastante trágico. ¿Por qué? Porque esto pudiera marcar historia en nuestro país. En el Congreso de Tabasco se presentó una reforma para reducir el número de los diputados en el Congreso local. Pues todo esto fue fue presentado como una queja ante el Poder Judicial para declararlo inconstitucional. Y esta reforma ya fue invalidada y se dice que reducía el número de diputados, esta reforma que reduciría el número de diputados del Congreso, con el argumento de Norma Piña de que las minorías se verían avasalladas con este modelo de integración de Congreso. Esto fue lo comentado. ¿Por qué? Porque aquí se habla prácticamente ¿de qué? De los plurinominales. Esos eran los que tenían una reducción importante. Sí es inconstitucional, como sostiene el proyecto, porque la reducción se efectuó únicamente respecto del número de diputaciones asignables por el principio de representación proporcional. Con la reducción a 29 diputaciones, de las cuales 21 se integran por el principio de mayoría relativa y 8 por representación proporcional, se provoca un desbalance en la representatividad. Esta integración equivale a un 72.41% de representación directa y 27.59% de representación proporcional, lo que daría lugar a que la fuerza política de mayoría directa adopte en solitario las decisiones políticas más importantes del Estado, sin siquiera tomar en cuenta las minorías, que se verían avasalladas con ese modelo de integración del Congreso. Ahí lo comentado por la ya presidenta de la Suprema Corte de Justicia en uno de los asuntos presentados ahí. Bueno, mucho se habla de que hay corruptos en el Poder Judicial, o de que hubo. Eduardo Medina Mora, el ministro de la Suprema Corte, que renunció por motivos personales,
y Genaro García Luna. Juntitos, compitas del arma, como escribe acá Smiley. Por supuesto, está involucrado. Todo lo que llegó a contar Arturo Saldívar, que pasaba en el Poder Judicial bajo el yugo de Felipe Calderón, digo, nomás digo, ¿verdad? Su opinión es muy importante, yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando se suscribe y le aprieta la campanita. Me despido, mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en otro video.